es una cantidad física escalar, hay que tener presente que saber diferenciar que el trabajo también puede ser positivo, puede ser negativo, incluso nulo. Es positivo cuando, escúchame bien, cuando la fuerza está a favor de su desplazamiento. Es negativo cuando la fuerza es opuesta, contraria a su desplazamiento. Es nulo cuando la fuerza es perpendicular a la distancia. La F seno de tita es perpendicular a la distancia. Por eso esta fuerza, esta componente no hace trabajo. Solo el F coseno. ¿Te diste cuenta? El peso de este bloque en este gráfico no realiza trabajo, porque también viene a ser perpendicular. ¿Me dejo entender? Sí, ya. Pero, escúchame, el peso, o también llamado fuerza de gravedad, solo va a realizar trabajo cuando éste sube o baja. No verticalmente, que suba o que baja, ¿no? En un plano inclinado, verticalmente, en una curva, en una escalera de caracol. Lo importante es que suba, el cuerpo suba o baja. Entonces, el trabajo del peso lo vas a calcular así, solo para el peso. Peso por altura. Ahí está, peso por altura. Pero ¿cuándo va a ser positivo? ¿Cuándo va a ser negativo? Ya, acá esto es importante. Es positivo cuando baja y es negativo cuando el cuerpo sube. No te olvides, eso sí es importante. Ya es el trabajo del peso. No te olvides. Hasta acá, ¿cómo vamos? Díganme, ¿se entiende la teoría? Solo digan sí, no, todo bien, listo, para seguir avanzando, pues, niños. Ya, perfecto. Ahora, como te mencioné, el trabajo, dependiendo de la dirección de la fuerza respecto a su movimiento, el trabajo puede ser positivo. Eso se da cuando la fuerza está a favor de la velocidad o a favor de su desplazamiento. Acá ya voy a suponer que la fuerza ya es paralela a la distancia. Entonces acá el trabajo simplemente es más fuerza por distancia. El trabajo será nulo cuando la dirección de la fuerza es perpendicular a la velocidad, perpendicular a su desplazamiento. Y el trabajo será negativo cuando la dirección de la fuerza es contraria a la velocidad o contraria a su desplazamiento. Listo. Y ya está. Entonces, el trabajo es así: positivo, nulo o negativo. Eso es para diferenciar, ¿no? Es para diferenciar los trabajos, ¿no? Entonces, la fuerza que es opuesta a la velocidad como que retarda el movimiento, ¿sí o no? Por lo tanto, leemos que la convención es ponerle negativo. Y si la fuerza mueve, está a favor, ese será positivo. Y toda perpendicular, ahí está la fuerza, solo que no va a realizar trabajo. Su trabajo va a ser nulo, cero. Muy bien, muy bien. ¿Alguna duda acá? Todo bien. Perfecto. Listo. Finalmente, bueno, ya estamos por terminar, nos faltan dos páginas para esta parte. Cuando uno habla de una fuerza variable, una fuerza variable puede
ser así. Esta es una fuerza completamente variable. En cada instante cambia su dirección y también cambia su módulo. ¿De acuerdo? Esa es una fuerza completamente variable. En un movimiento circular, esta es la famosa fuerza tangencial. Ya yo podría asumir aquí que el módulo es el mismo siempre. Pero nosotros podríamos decir de que la dirección cambia, ¿sí o no? Claro. Entonces, este es un ejemplo de fuerza que tiene igual módulo, pero direcciones diferentes. También es una fuerza variable. ¿Ya? Este es el caso que me interesa. Este es el caso que me interesa. La dirección de la fuerza siempre va a ser hacia la derecha, por ejemplo. Acá vale 10 newton, acá 15 newton, acá 20 newton. La fuerza apunta siempre hacia la derecha, pero su módulo está aumentando. ¿Te diste cuenta? Esa es una fuerza que varía en módulo. Ahí está. Varía en módulo. ¿Te das cuenta ahora? Esto que te voy a explicar es para este caso. Trabajo de una fuerza variable en módulo. Ya para este caso no lo estamos viendo. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, cuando la fuerza es variable en magnitud, en módulo, tenemos que ver lo siguiente. Tenemos que ver que la fuerza no cambia de dirección y cuando el bloque se está moviendo, hay que ver dos posiciones, la posición inicial y la posición final. Siempre nos van a indicar en este tipo de problemas dónde empieza, dónde termina. ¿De acuerdo? Bien, entonces, en el inicio vas a tener su posición y el valor de la fuerza. Y en el final también debes averiguar en qué posición se encuentra y qué valor tiene la fuerza. ¿De acuerdo? Ya. Luego vas a usar una gráfica, fuerza, posición. Fuerza F, posición X. ¿De acuerdo? Entonces, en la gráfica, tú vas a representar los puntos iniciales y finales del movimiento. El inicial le corresponde este punto, que es X1, le corresponde una fuerza 1. El final es la posición X2 que le corresponde una fuerza 2. Luego unes esos puntos mediante una recta. A veces, casos especiales, salen curvas también, ¿ok? ¿Ya? Entonces, esta recta de acá, ñañitos, tú vas a hallar el área debajo de esta gráfica, vas a hallar esa área, y esa área me va a indicar el trabajo. No se olviden, ¿ya? El área me indica el trabajo. Importante, ¿eh? El área me va a indicar el trabajo. ¿De acuerdo? Listo. Ya está. Es en el caso de, para calcular el trabajo de una fuerza variable en magnitud. Finalmente,
finalmente, el trabajo neto o total, el trabajo neto o total, lo vamos a calcular mediante una sumatoria de trabajos. Es decir, es el trabajo de la fuerza 1 más el trabajo de la fuerza 2 más N trabajos, porque habrán N fuerzas actuando sobre el cuerpo, ¿sí? Y ya está. Otra forma de hallar trabajo neto es hallando la fuerza resultante, este es por segunda ley de Newton, dinámica, lo vimos la semana pasada, y lo multiplicas por la distancia. No se olviden que la fuerza resultante es masa por aceleración. ¿De acuerdo? Listo. Ya está. Ahora, una observación acá que no le he puesto, voy a aprovechar en colocarla aquí, ya para que quede como observación. Escucha, observation. Ya, observación. Acá le estoy poniendo, ¿ah? Ya. Si el bloque se mueve con velocidad constante, es decir, si el bloque se mueve con velocidad constante, recuerda que van a ocurrir lo siguiente, va a ocurrir lo siguiente. Primero, que el bloque que se mueve con velocidad constante, su aceleración es cero. Acuérdense que esto lo hemos visto cuando hicimos dinámica. ¿De acuerdo? Bien. El otro es, escúchame, si la aceleración vale cero, la fuerza resultante también va a ser cero. Esa es otra observación. Y por último, cuando un cuerpo se está moviendo con velocidad constante, MRU, el trabajo neto también valdrá cero. Listo. Esa es una observación muy importante, ¿ok? Voy a grabarla para que tengan ahí presente. ¿Al qué tal salió? Si el bloque se mueve con velocidad constante, la aceleración vale cero, la fuerza resultante vale cero y el trabajo neto también vale cero. Perfecto, listo. Muy bien, entonces ahí está. ¿Está claro o no? ¿Sí? Es justamente la teoría, pues. La teoría.
Tú sabes que en el MRU no hay aceleración. Y tú sabes que la fuerza resultante es masa por aceleración. Por eso vale cero. Y como la fuerza resultante vale cero, lo reemplazas aquí, el trabajo neto valdrá cero. ¿Correcto? Bien. Eso no te olvides. Muy bien. A ver, hagamos nuestro problema número 1. Ya. A ver, quiero ver cómo te luces acá. Y a esto le llamamos el watts. El watts. ¿De acuerdo? Bien. Donde un kilowatts representa a 1000 watts. Y recuerda que la unidad de la potencia es el HP. También, esta es una unidad antigua, pero a veces lo sueltan, ¿ya? Y tienes que saber identificarlo. Cuando te digan HP, significa horsepower, caballo de fuerza. Y un caballo de fuerza equivale a 746 watts. Tenlo presente. Ya, se debe tener presente que, escúchame bien, se debe tener presente que la potencia es trabajo sobre tiempo, que el trabajo es la fuerza por distancia entre tiempo y que la distancia entre el tiempo es lo que nosotros le llamamos velocidad. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la potencia, escúchame bien, se halla así. Trabajo sobre tiempo, fuerza por distancia sobre tiempo, fuerza por velocidad. Pero ten cuidado respecto a esta última. Esto lo vas a emplear cuando te digan que el cuerpo se mueve con velocidad constante. Velocidad constante. Ya, un MR. Ahora, hay casos particulares respecto a la potencia. Así es. Por ejemplo, en un movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿no? Ya no puedes usar fuerza por velocidad, no. Entonces, ahí a la velocidad, si quieres usar esto, tendrías que hallar esta velocidad, vendría a ser la velocidad media. Por eso que se habla de potencia media. Cuando acá le pongas la velocidad media, la potencia se llama potencia media. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, también se puede hallar en caso de un movimiento variable la potencia instantánea. ¿Qué es la potencia instantánea? La potencia que la partícula móvil tiene en un instante. Por eso la potencia instantánea es la fuerza por velocidad instantánea. Es la velocidad que tiene en ese instante. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Bien, excelente. Bien, finalmente vamos a hablar de lo que es
eficiencia o rendimiento. Interesante con eso. Eficiencia o rendimiento. Ya, mira, la eficiencia o rendimiento tiene mucho que ver cuando una máquina realiza un trabajo, pues hay que darle cierta potencia. Esa potencia que tú le entregas en física le llamamos la potencia entregada, la potencia suministrada, la potencia total. La máquina recibe la potencia, escúchame, ¿ok? Recibe la potencia. Y qué bacán sería que todo lo que se le entrega, pues la utilizara. Todo lo que se entregara se utilizara. Pero lamentablemente esto no es así. Ya estamos. Una parte de lo que se le entregó se pierde por diversos factores. Uno de los factores en los cuales hay pérdida es la fricción. La fricción hace que se pierda potencia. Otros factores que donde se pierde potencia es en el diseño de la máquina. De repente es un mal diseño, no es perfecta. No hay nada perfecto en la vida. Otro factor muy importante son los años de uso de la máquina. El desgaste hace pues que ya la máquina, ¿no? Más es lo que produce pérdidas, ¿no? Hay que a veces patear la máquina para que empiece a funcionar, ¿no? Habrás visto eso. Tenemos que identificar justamente eso. Lo que yo le entrego, lo que se pierde y al final tenemos que ver cuál es la potencia útil, la efectiva, ¿no? La que nosotros finalmente vamos a utilizar para hacerle el trabajo. Entonces, eso es lo que tú vas a identificar. Por eso dice acá, para poder caracterizar se emplea un parámetro, ¿no? Un parámetro que es un número, denominado eficiencia. Lo vamos a denotar con la letra N, que nos permite relacionar la potencia útil que produce una máquina o sistema respecto a su potencia recibida. ¿Ya? ¿Ya? Qué bonito sería que todo lo que tú entregas, ¿no? Por ejemplo, todo lo que tú entregas se utilizara, ese es lo ideal, pero lamentablemente no es así. Gran parte de esa potencia entregada se pierde, ya te expliqué, por muchos factores. Acá hay una potencia perdida. Es como si yo numéricamente entregara 1000 watts de potencia. Y por fricción, etcétera, se pierden 300 watts. Esa es la PP, potencia perdida. P es la potencia entregada. Y por lo tanto, como potencia útil, ahí está. Esta es la que tú tienes que igualar a las fórmulas, la útil. Esa potencia útil es trabajo sobre tiempo o fuerza por distancia entre tiempo o fuerza por velocidad, ¿no? Ya dependiendo de cómo venga el problema, ¿ya? Entonces, la útil es la que se iguala a las fórmulas, ¿ah? Y bueno, acá está la potencia entregada, la útil, la perdida, y por simple conservación de la energía, la potencia entregada es la potencia perdida más la potencia útil, en donde la eficiencia me indica la relación de la útil entre la entregada. La potencia útil entre la potencia entregada. ¿De acuerdo? Listo. ¿Ya está? Ahora, si tú quieres que esto te salga en porcentaje, vas a tener que simplemente multiplicar por 100. Nada más, multiplicas por 100%
y ya tienes la eficiencia en porcentaje, 20%, 30%, no sé qué vendrá, no sé. Eso ya teníamos que ver en el programa. Bien, ya está. Profesor, ¿puede la máquina tener una eficiencia al 100%? Esa es una buena pregunta. ¿Puede una máquina tener una eficiencia al 100%? Pues digamos, no. Siempre hay pérdidas. Siempre hay pérdidas. Si no hubiera fricción, entonces diríamos de frente que la entregada es igual a la útil. Pero siempre hay pérdidas. Por eso que la eficiencia siempre va a ser menos que el 100%. ¿De acuerdo? Ahí está. Menos que el 100%. ¿Alguna pregunta hasta acá, ñañitos? Ya estamos acabando 2 capítulos, mira. La masa tiene que estar en kilogramos, la rapidez en metros por segundo y la energía cinética nos va a salir en joules. Ahora, no te olvides que si el cuerpo está en reposo, es decir, su velocidad vale 0, entonces su energía cinética va a ser nula también. ¿De acuerdo? Bien. Luego tenemos lo que nosotros le llamamos energía potencial gravitatoria. Es la energía que posee un cuerpo cuando se encuentra a determinada altura respecto a un nivel de referencia. Esta energía va a depender de la masa, la aceleración de la gravedad y la altura a la cual se encuentra. Tenemos una manzana que está a cierta altura, una manzana de masa m, acá está la gravedad, y esta manzana se encuentra a una altura h de este piso, en la cual le vamos a llamar el nivel de referencia. Así se le llama. ¿Ok? La energía potencial gravitatoria se determina así: masa por gravedad por altura. La masa que está en kilogramos, la gravedad, bueno, a veces 10, 9,8 metros por segundo al cuadrado, y la altura en metros, ¿sí? Ya, si tú reemplazas en esas unidades, esta te sale en joules, ya, te sale en joules, ¿ya? Ahora, no te olvides que todo cuerpo que esté ubicado en el nivel de referencia, en el piso, la energía potencial gravitatoria será nula, será cero. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, la energía potencial elástica es la energía que poseen los cuerpos elásticos, como los resortes, ¿no? Cuando son deformados, es decir, estirados o comprimidos. Acá tenemos un resorte sin deformar. Ahí la energía, escúchame, ahí la energía vale cero, la elástica. ¿Por qué? Porque está sin deformar. Solo adquiere energía cuando tú lo estiras o lo comprimes. Acá yo lo comprimo, allá, en una distancia X, esta es la deformación. O en el tercer caso, yo lo estiro en una deformación X. En esos dos casos sí hay energía elástica. Y la energía elástica se determina así: un medio de K por X al cuadrado. Un medio de la constante por la deformación al cuadrado, donde K es la constante de rigidez Newton por metro y X es la deformación que se mide en metros. ¿De acuerdo? Listo. Ya está. Es todo. ¿Alguna pregunta? Vamos, ñañitos. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro, no? ¿Sí? Ya. ¿Alguien me podría decir cómo se llama a la suma de esas tres energías? ¿Te acuerdas? ¿Alguien me puede mencionar cómo la energía mecánica?
Bien, entonces la energía mecánica es la suma de las energías potencial y cinética que posee un cuerpo en un punto del recorrido que realiza. Entonces, la energía mecánica es la suma de la cinética más la potencial gravitatoria más la potencial elástica. No se olviden que la energía cinética es un medio masa por velocidad al cuadrado, esa es la fórmula, un medio masa por velocidad al cuadrado. La potencial gravitatoria es la masa por la gravedad por la altura y la potencial elástica es un medio de la constante, K es la deformación, la constante de rigidez, la constante del resorte, acuérdate, por la deformación X al cuadrado. ¿Ya? La suma de las tres. No necesariamente los cuerpos han de poseer estas tres energías, no necesariamente, ¿ok? Por lo general, siempre tienen las dos primeras, cinética y gravitatoria. Elástica aparece solo en los problemas donde hay resortes. Bien, listo. Entonces vamos con la mayor cantidad de problemas que aparecen en energías se aplican esto que se le llama la conservación de la energía mecánica. La conservación de la energía mecánica. No es la conservación de la energía, eso es mucho más general. La ley de conservación de la energía en general dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Ya, ese es en general. Acá vamos a hablar de cuándo la energía mecánica se conserva, cuándo la energía mecánica es la misma. Entonces, fíjate, cuando sobre un cuerpo realizan trabajo solo las fuerzas conservativas. ¿Quiénes son las fuerzas conservativas? La fuerza de gravedad, la fuerza elástica, las fuerzas eléctricas, esas son llamadas conservativas. Repito, fuerza de gravedad, el peso, pues el peso. La fuerza elástica es la fuerza que aparece en un resorte y las fuerzas eléctricas, las eléctricas, etcétera. Estas son llamadas conservativas. ¿Qué significa conservativas? Que cuando estas son las que actúan, ¿ok? Entonces, durante el movimiento, la energía mecánica del cuerpo se va a conservar. ¿Ya? Es el caso donde la energía mecánica se mantiene constante, no varía, es la misma siempre. ¿Ya? Acuérdate eso, ¿ah? Energía mecánica constante. Por lo tanto, más fácil, para que no te compliques la vida con esto de conservativas, no conservativas. Si no hay rozamiento, entonces tú vas a decir la mecánica al inicio es igual a la mecánica al final. Punto, se acabó. Si es que no hay fricción. ¿De acuerdo? Igualas las energías mecánicas al inicio con las energías mecánicas al final. No te olvides que esto sí es importante. Muy bien, continuamos. Ahora, para finalizar energía, existen dos teoremas adicionales para atacar problemas, pero ya que presentan fricción o presentan otro tipo de fuerzas diferentes al peso, a la fuerza elástica, ¿no? Entonces, tienes que tener presente que si hay rozamiento, entonces tienes un teorema muy pequeñito, muy importante, que te resuelve problemas con o sin rozamiento. Es bravo. Generalmente se aplica en problemas así, en pisos horizontales.
Este teorema se le conoce con el nombre del teorema del trabajo neto y la energía cinética. Este teorema me dice que el trabajo neto o total, va a ser igual a la variación de su energía cinética. Va a ser igual a la variación de su energía cinética. Es decir, va a ser igual a la energía cinética final menos la energía cinética inicial. O sea, todo trabajo neto produce un cambio en la energía cinética del cuerpo. Produce un cambio, una variación. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, recuerda que las fuerzas conservativas son el peso, la fuerza elástica, las fuerzas eléctricas. Toda aquella fuerza que no está ahí se le llama no conservativa. Las no conservativas tú tienes que recordar porque se les llama así, porque su trabajo mecánico, sí depende de la trayectoria seguida por el cuerpo. Sí depende, su trabajo sí depende. ¿Ya? Entonces, la fuerza no conservativa más conocida, la que más viene, ya ha venido en San Marcos un montón de veces, es la fuerza de rozamiento. Escúchame bien, la fuerza de rozamiento es llamada fuerza no conservativa. Eso quiere decir que cuando esta fuerza actúa, cuando esta fuerza está en el problema, escúchame bien, la energía mecánica ya no es constante, ya no va a permanecer constante. La energía mecánica es constante cuando solo realizan trabajo las fuerzas conservativas, pero si hay fuerzas no conservativas, ¿cómo vas a resolver el problema? Pues vas a utilizar este teorema llamado el teorema del trabajo y la energía mecánica. Este teorema me dice que el trabajo de las fuerzas no conservativas, o sea que el trabajo del rozamiento iría acá. Acá no va ni peso, ni fuerza elástica, no. Solo fuerzas no conservativas. Por eso que son la fuerza de fricción, por ejemplo, es una fuerza no conservativa. Este trabajo del rozamiento, por decirlo así, es la variación de la energía mecánica. Es decir, es la mecánica final menos la mecánica inicial. No se olviden que mecánica es la suma de cinética más potencial. Ya, hasta acá. ¿Alguna pregunta? Porque con esto estamos terminando ya todo lo que es energía. Bien, entonces te toca a ti hacer problemitas. Empezamos con este de acá. Vamos.
El problema dice, el 3 de junio de 1997, en un partido amistoso entre Francia y Brasil, el lateral brasileño Roberto Carlos se paró frente a la pelota para patear un tiro libre e hizo historia. El balón impactado por su... sí te acuerdas, Vidal, ya. Por su botín zurdo, esquivó la barrera con un efecto impensado y se terminó metiendo en el arco. Este lanzamiento no solo hizo historia por el efecto que tuvo el balón, conocido como el efecto Magnus, mira, ¿no? Hizo física sin saber, sino también que el balón de 450 gramos de masa adquirió una rapidez. Vamos con los datos. La masa es 450 gramos, que viene a ser 0,45 kilogramos. Ya, la rapidez de lanzamiento es 136,8 kilómetros por hora. Ya, acá es donde Ñaño sabe que tiene que multiplicar por 5 y dividir entre 18. Al operar esto, le va a salir pues 38. Luego, lo que me piden es la energía cinética. Es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. La masa es 0,45 por 38 al cuadrado. Esto debe salir 324,9. ¿Qué opinan? Bien, los jugadores tienen esa, como se dice, ese don. Y al patear aplican física sin tener conocimiento de física, ¿no? Pero hay otros personajes, no solo del deporte, de la música, por ejemplo, que nos sorprenden. Ustedes habrán escuchado hablar del grupo Queen. La primera guitarra